Muy pero muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acompañándome otra vez después de tanto tiempo. Esto vendría a ser el lanzamiento de una segunda temporada de Guardián o algo que se le parezca. Acá estamos. Como siempre te digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde me estés escuchando, te deseo que la estés pasando bien y desde ya te estoy agradeciendo por venirme a acompañar hasta acá, hasta este lugar, en donde hoy está todo un poco revuelto con el tema de las voces artificiales, de las voces de plástico. Acá en el Guardián del Faro seguimos a la antigua, a la voz natural que nos sale a todos. Hoy un capítulo que más o menos no hace tanto tiempo que lo estaba debiendo, cerca de un año nada más. Grandes duelos de famosos se podría decir dentro del Uruguay. Si te gusta el contenido de este canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like y que me cuentes de dónde me estás escuchando en los comentarios. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Javier Vera, estos son los cuentos del Guardián del Faro. Como ya habíamos hablado en algún capítulo anterior del Guardián, el tema de los duelos, la ley de duelo fue por allá bastante comentada y hubieron cosas también que quedaron para decir. Esta forma de combate, el tema de los duelos, existe desde la colonización del territorio actual del Uruguay, probablemente vinculado con la emigración europea, donde el duelo era una práctica común en el siglo XIX y en el siglo XX también. En buena parte de la historia del Uruguay los duelos estuvieron prohibidos, pero luego de un famoso enfrentamiento entre quien fuera presidente, las cosas cambiaron. El 13 de enero de 1815, el Cabildo de Montevideo promulgó un decreto del Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por el cual se prohibió todo duelo, bajo pena de muerte, al que lo ejecutare como desafiador, desafiado o padrinos. El duelo entre las clases bajas era una forma habitual de saldar pleitos o discusiones. En el medio rural era llamado el duelo criollo, era una práctica común entre los gauchos, pero rara vez llegaban a lastimarse. Cuentan muchas historias que los duelos criollos simplemente era para mojarse la oreja el uno al otro. Los duelos también acontecían entre otros grupos sociales, como políticos y militares, aunque rodeados de otro tipo de códigos. Allá por mediados del siglo XIX, con la explosión de la prensa, también hubo una explosión de gente muy ofendida, la cual se batía a duelo por cosas que hoy nos llamarían la atención, pero que en ese momento eran cuestión de honor, de vida o de muerte. De los más famosos que vamos a recordar hoy son los nombres que más nos suenan: presidentes con políticos, políticos con periodistas, militares entre sí. Prácticamente venía bien cualquier cosa para batirse a duelo. Insisto, hoy cosas que nos parecerían que se podrían arreglar de otra forma, o dejando pasar un día y pasar lo que decimos nosotros, la calentura, capaz que no llegaban a poner en riesgo su vida o tratar de matar a otra persona. Algunos nombres que vamos a repasar el día de hoy: José Pedro Varela, el general Líber Seregni, José Valle y Ordóñez, Jorge Valle, Julio María Sanguinetti y un particular episodio que involucró a Horacio Quiroga, que perdió la vida, pero eso lo vemos al final. El periodista argentino Benito Neto y José Pedro Varela fueron los que inauguran esta pequeña sección de nombres reconocidos en Uruguay. Este duelo fue en Buenos Aires, porque José Pedro Varela estaba exiliado ahí.
fue en 1870. El duelo se realizó con espadas, pero no tuvo consecuencias graves para ninguno de los dos. Al que sí le gustaban los duelos de verdad era a José Valle y Ordóñez. Él se batió a duelo 3 veces en un par de años. El primero fue el 16 de julio de 1919, siendo su rival Juan Andrés Ramírez Chay, diputado por el Partido Nacional. Ellos ya venían discutiendo sobre política ya hacía varios años. Al final, este duelo no llegó a ocurrir porque la policía fue advertida y los agarraron infraganti. Los dos estuvieron presos un par de días simplemente por quererse reventar a tiros, pero salieron enseguida. A los 6 meses nomás, el 14 de enero de 1920, otra vez Pepe Valle le mandó los padrinos a Leonel Aguirre, uno de los directores de diario El País, que se despachó con un tremendo artículo en contra de Valle y de sus políticas. El duelo fue a sable, armas en que los dos eran expertos. Esta vez la victoria fue para el periodista, que le acertó una estocada a Valle que por poco no le perfora el corazón. Pero el duelo más importante, más registrado y el que cambió hasta la propia ley fue el 2 de abril de 1920, en el que se enfrentó Washington Beltrán, el otro fundador del diario El País, que también publicó en el diario cosas que a Valle no le gustaron y lo ofendieron tanto ese 1 de abril que ya al mediodía nomás los padrinos estaban en la puerta del diario. Valle, al ser el ofendido, eligió las armas, pistolas en este caso, al que a él se lo conocía como un gran tirador, cosa que a Beltrán no, él no tenía ni idea de armas. Se juntaron los 4 padrinos y pactaron el duelo para el otro día, para el 2 de abril. El artículo fue publicado el 1 de abril, el agravio fue el 1 de abril y ya el 2 de abril se estaban batiendo a duelo. Era lo que hablábamos al principio, capaz que haberlo pensado un par de días, esto no llegaba a lo que terminó. El duelo fue en el Parque Central, en el estadio de Nacional. Era a 25 pasos y a 2 tiros. Ese día estaba lloviendo. Valle llega con un impecable traje negro, pero Beltrán llamativamente llega vestido como para jugar al tenis. Esa mañana, al salir, un día lluvioso, vestido como para jugar al tenis, la esposa le preguntó a dónde iba si estaba lloviendo. Él le dijo que igual, de todas formas, iba a jugar. La esposa ya sabía lo que estaba pasando, porque fueron muy duras las palabras de su esposo hacia Valle. Pero él no la quiso preocupar y prácticamente se disfrazó como para ir a jugar al tenis. Estaba lloviendo y decidieron que el campo de juego no era el correcto para batirse a duelo. Matarse está bien, pero mojarse ya es demasiado. A la señal pactada, dispararon ambos, y ambos fallaron. Se cuenta que Valle simplemente disparó al aire. El segundo disparo le dio a Beltrán en el pecho. Corrieron los médicos que lo asistían a Beltrán y lo intentaron llevar a un cercano hospital que quedaba cerca de la calle 8 de octubre. Pero Beltrán murió camino al hospital a los 35 años. Para el Código Penal de 1889, el expresidente era un asesino. De hecho, llegó a estar algunos días preso. Pero como las leyes las hacen los que tienen poder, y los que tienen poder nunca pierden, el 6 de agosto de 1920, el gobierno del Colorado Baltasar Brum promulgó la ley 7253, que reglamentaba el duelo, pero con efectos retroactivos, ya que permitía algo que antes estaba prohibido. De esa manera, el homicidio pasó legalmente a ser resultado de una contienda comprendida dentro de los límites de la ley. Pasaron años y se siguieron batiendo a duelos de diferentes formas. Era tal la expectativa de la chusma
por saber de los duelos que se transmitían por radio, se promocionaban y se transmitían prácticamente como un relato de fútbol por la radio. El tema de promocionar los duelos cambió en 1953, cuando se prohibieron las transmisiones radiales de estos eventos, con motivo de un enfrentamiento entre Alfeo Brun, entonces presidente del Senado, y Ulises Pereira Revolver, un periodista opositor. En 1959, Luis Valle Berres, padre de Jorge Valle, integrante del colegiado que gobernaba, lanzó comentarios contra el ejército uruguayo, al que consideraba inservible. El general ultraderechista Juan Pedro Rivas, abuelo del director técnico de fútbol Julio Rivas y exministro de Defensa, lo retó a duelo. Rivas era un excelente esgrimista. Con el sable le dio una estocada en el pecho a Valle Berres que casi lo mata. El mismo Rivas participaría de otro duelo, pero en 1971. Esta vez, enfrente de él, su camarada, el general Líber Seregni, líder del Frente Amplio en esa época. Este duelo había sido solicitado por Seregni como respuesta a las acusaciones de Rivas, que lo trató de traidor a la patria por amparar a los comunistas. Este cruce fue en un regimiento militar de Pando, con pistolas, pero sin heridos. Se tiraron una vez y a la segunda ronda Rivas se tomó unos segundos para apuntar, lo cual estaba prohibido, por lo que el duelo terminó así, en un empate. En 1970, Julio María Sanguinetti, el Ceja que le decimos hoy, líder aún del Partido Colorado, se batió a duelo con Manuel Flores Mora, padre de la directora de cine Beatriz Flores Silva. Cuenta la historia que en 1968 Jorge Valle era el director de Acción, cuando Flores Mora lo acusó de haberse beneficiado económicamente al saber de antemano que el peso uruguayo devaluaría. Jorge no estaba en el país, así que Julio María Sanguinetti, subdirector de Acción, le dedicó un encarnizado editorial a Flores Mora, además de retarlo a duelo. 2 años más tarde, en 1970, tuvo lugar el combate. Sanguinetti era hábil esgrimista también. Hirió con su florín a su adversario en la mano. Hubo que esperar algunos meses a que Flores Mora se recupere de su lesión para que Jorge Valle, que también lo retó a duelo, se bata a duelo con Maneco. Cuentan que este combate fue realmente una carnicería, que ambos se provocaron varios cortes, hasta que todo terminó con un saldo de empate. Sanguinetti tenía un historial en el tema, ya que había retado muchas veces. La primera en el 59 con un jefe de policía acusado de corrupto. En el duelo el Ceja no lo aceptó. Otro que rechazó muchísimos duelos fue Wilson Ferreira Aldunate, gran provocador, gran orador, pero con un carácter e ideas muy fuertes. Solía recibir padrinos muy seguido, de colorados y también de periodistas. Él siempre se negaba a pelear, aduciendo su condición de católico, o que no podía aceptar el reto porque sus presuntos ofendidos no eran caballeros. A finales de 1983, el intendente de Montevideo, el intendente en funciones de Montevideo, por la dictadura Juan Carlos Paisé, se retó a duelo con el ultraconservador García Pintos. Sí, Pablo García Pintos, ambos ultraderechistas del Partido Nacional. El Tribunal de Honor no autorizó el duelo, y la revista que informó esto fue censurada por relatar la disidencia. Ya, o recién, en 1992, la ley 16.274 prohibió finalmente los duelos en Uruguay.
más o menos unos 30 años después que en Argentina, para tener alguna referencia cercana geográfica. Realmente hace poco se prohibieron los duelos. Todos recordamos la frase de José Mujica diciendo ojalá que vuelvan los duelos. Realmente hace poco tiempo que se prohibieron los duelos acá en Uruguay. Te había prometido algo sobre Horacio Quiroga, el gran Horacio Quiroga. En 1902, el gran poeta Guzmán Papini Izás retó a duelo a Federico Ferrando por una furibunda crítica literaria que consideró ofensiva para su honor. En pocas palabras, un poeta no le gustó que lo criticaran y se quería batir a duelo con el que lo criticaba. Ferrando tuvo un pequeño problema, un contratiempo, que le impidió asistir al duelo. Ellos habían elegido pistolas para intentar matarse el uno al otro. Uno de los padrinos de él era Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, mientras estaba limpiando las armas, se pegó un tiro y se mató. En un accidente trágico, en donde pierde la vida el gran escritor uruguayo. Y así llegamos hasta el final. Si te quedaste hasta acá, te doy muchísimas gracias. Si te quedaste hasta acá, dale like, comentame de dónde me estás escuchando. Si conocías que estas personalidades se habían batido a duelo, y si conocías que hace tan poco tiempo todavía era legal matarse entre nosotros. Mi nombre es Javier Vera, estos son los cuentos del Guardián del Faro.